Dios sin tiempo atrapa a Toledo en el tiempo. Cuando pensamos en el tiempo de Toledo, pensamos en una Toledo en la antigüedad, en una Toledo romana, en una Toledo visigoda, pero también en una Toledo mahometana, judía, cristiana. Cuando pensamos en Toledo, pensamos en el carácter y sentido religioso que ha tenido la ciudad en el tiempo. Pero el carácter mejor atrapado en Toledo es el religioso, ciudad religiosa. Cuando pensamos en ella, nos viene históricamente una fecha, un día, el mejor de todos, el Corpus. En esa festividad, Dios sin tiempo está atrapando a Toledo cuando recorre las calles toledanas y Toledo se deja atrapar en ese día. Podemos decir que es el mejor día para comprobar que la ciudad es religiosa por naturaleza. Huella de nuestro tiempo se ennoblece cuando llegan estas fechas, porque también está atrapada por la divinidad, está atrapada sin tiempo y sobre todo por la manifestación que hace en el programa de la festividad del Corpus. Toledo, el Corpus, huella de nuestro tiempo en la gloria divina. Por ese motivo, hoy en el programa vamos a hablar de Toledo, la nobleza de Toledo que le da la procesión, la religiosidad de Toledo que le da la procesión del Corpus. Toledo se ennoblece cuando llega el Corpus, pero también huella de nuestro tiempo eleva su espíritu, también se ennoblece. Por ese motivo, hoy continuamos, digo continuamos porque han sido varios programas a lo largo de la historia de huellas de nuestro tiempo, se han divulgado sobre la festividad del Corpus. Hoy contamos con el gran divulgador del Corpus toledano. Yo, de momento, tengo posiblemente el primer libro que publicó, don Juan Estanislao López Gómez, al que le damos la bienvenida y nuevamente le agradecemos porque no es la primera vez que viene al programa, ni tampoco la primera vez que habla de Corpus, porque ha hablado Alfonso X y el Corpus, cuando la custodia iba a ser saqueada. Es decir, todos los temas hemos hablado de Corpus. Así que bienvenido, Juan, nuevamente a refrescarnos, porque refrescar la festividad del Corpus en el programa Huella de nuestro tiempo. Así que bienvenido con puntos suspensivos. Bueno, pues muchas gracias, Andrés. Sabes que es un placer estar siempre contigo y si encima se habla del Corpus, pues mucha más alegría me da estar aquí con vosotros. Amigos, yo he traído solamente la primera publicación de don Juan Estanislao, una publicación aparentemente sencilla, pero de gran contenido porque se maneja también muy bien. Tiene el tomo desarrollado más ampliamente, que ustedes pueden encontrar y buscar, pero también síganle a través de los programas que hasta hoy ha ido editando la Junta Pro Corpus de Toledo. Raro es el Corpus, raro es el programa que don Juan Estanislao no tiene un artículo. Pues bien, yo creo que a don Juan Estanislao le conocen todos ustedes.
pero les voy a refrescar un poco su memoria. Ha sido profesor, hoy es profesor jubilado, tuvo, a mí me parece, la suerte de estudiar magisterio, porque eso da un sello especial, y le sirvió para estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid la licenciatura en Filosofía y Ciencias de la Educación, pero también la licenciatura en Historia. Posteriormente, su doctorado lo trabajó y lo publicó y lo desarrolló en la Universidad de Castilla-La Mancha. Don Juan Estanislao es conocido por todos porque es cofrade de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, el promotor de la vida y de toda la ilusión que puede tener el gremio de los hortelanos, académico de número de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. No digo más para no aburrirles y poder empezar el programa. Don Juan Estanislao es el gran divulgador del Corpus toledano. Así que, con esa presentación, Juan... Bueno, pues después de esta presentación, la verdad es que me has dejado sin palabras, no sé ni qué decir. Es que también, aunque eres conocido, pero como se puede el programa ver en Internet, quien vea, que no sea de la ciudad de Toledo, quien vea el programa, que sepa quién habla, quién dirige, quién dice y quién comenta. No nos vamos a poner hoy a hacer preguntitas minuciosas porque sería para hacer una filigrana de programa. Pero bien, quien quiera puede indagar y buscar cosas. Así que vamos a iniciar el programa con una pregunta muy general. ¿Qué es la festividad del Corpus? Bueno, pues la festividad del Corpus es eso, una festividad que se instituye para celebrar el misterio de la Eucaristía. Y digo misterio porque efectivamente así es. Se instituye en el año 33, en la última cena de Jesús, en la misa in cena Domini, que es cuando se va renovando. Y es una cena con incertidumbre, complicación, porque se reúnen unos cuantos amigos para cenar, pero en ese momento también dice, y uno de vosotros me va a traicionar. Ahí ya empieza la duda. Sí. Y luego cuando se dice, esto es mi sangre, bebed, que esto es mi sangre, esto es mi cuerpo. O sea, es un gran misterio, es el gran misterio de la Eucaristía. Ahí es donde se fragua la Eucaristía, el misterio eucarístico, y luego, con el paso de los años, no sin pocas persecuciones, problemas, incluso dentro de los mismos cristianos, hay disyuntivas sobre si esto es auténticamente el cuerpo de Cristo o es algo que representa el cuerpo de Cristo. De ahí que a lo largo de los siglos ha habido concilios, ha habido reuniones, ha habido publicaciones, hasta llegar a lo que es eso, la fiesta del Corpus Christi. El Corpus Christi tiene un recorrido histórico amplio. Muy amplio. Incluso en sus orígenes, ¿verdad? Efectivamente. ¿Dónde podemos iniciar, entre comillas? Porque es mucho decir en tal fecha o en tal siglo. Bien. Porque realmente acabas de decir en todos los siglos. Claro, porque por ejemplo estamos viendo como San Tarsicio en el siglo III ya es el protomártir de la Eucaristía. Las reuniones para compartir la fracción del pan, los cristianos, ahí se está celebrando la Eucaristía. Son momentos de incertidumbre, como digo, son momentos de persecución, pero luego a lo largo de los siglos se van a hacer publicaciones, predicaciones de los santos padres, unas veces más afortunadas, otras menos, hasta un momento que va a ser la fiesta de la Eucaristía del Corpus Christi en el año 1208. ¿Por qué digo esta fecha? Una niña de 16 años, Juliana de Retiné, que era beguina del convento de Montcornillon, pues tiene una visión. Esta niña, en una de las visiones, ve que la luna
queda palidecida por uno de los lados, como si la hostia santa estaba oscurecida, como si le faltara algo. Ella le interpreta que a la Eucaristía le faltaba la fiesta. Tímida, se calla, pero lo comenta a unas compañeras de hábito, Isabel de Huy y Eva de San Martín. Y estas animan a Juliana de Retiné a que se lo comente a sus confesores y a las autoridades eclesiásticas del momento de Lieja. Hugo de San Caro es uno de los principales impulsores que se lo comentan al obispo de Lieja, Roberto de Torote. También en estos momentos está un tal Jacobo de Pantaleón, que va a ser muy importante. Animan al obispo de Lieja a que se celebre una fiesta. Roberto de Torote convoca un sínodo en el 1246 para celebrar la fiesta. Y en el año 1247, el año siguiente, se celebra la primera fiesta del Corpus Christi a nivel local. Pero he dicho un personaje, Jacobo de Pantaleón. Este Jacobo de Pantaleón será más tarde, en el 1261, elevado a la silla de San Pedro. Será el Papa Urbano IV. Entonces, este señor, que había estado viviendo muy de cerca estos momentos, pues tiene la idea de celebrar una fiesta. Ante la incertidumbre va a haber dos momentos que le van a impulsar a hacerlo. En el año 1263, sí, porque es el 61, llegan dos síndicos de Daroca para contarle el milagro de los corporales. Pero al año siguiente se produce un milagro. Un fraile, en el momento en el que está diciendo las palabras de la consagración, duda. Y es en la iglesia de Santa Cristina de Bolsena. Duda si efectivamente es Cristo real y vivo el que está allí. Y empiezan a gotear sangre de la hostia santa. Esto, por supuesto, estos dos acontecimientos son los que van a dar el impulso definitivo para que el Papa Urbano IV promulgue la bula Transiturus Deoch Mundo a nivel mundial, para todo el orbe. Una bula que, si me permite, voy a hacer un inciso, todo el mundo hablaba de esta bula, la bula Transiturus, la bula Transiturus, pero nadie sabía qué era la bula Transiturus, ni se había traducido. Entonces, abusando de la amabilidad de un amigo y compañero, Juan Carlos Gómez Gordo Consentino, profesor de clásica, pues le dije que tradujera. Entonces, en uno de mis libros está traducida esta bula Transiturus Deoch Mundo, que se divide en 5 partes. La Eucaristía, la exhortación a celebrar la fiesta, por qué se hace la fiesta, cuándo se hace la fiesta y luego las indulgencias que se dan para esta celebración. La razón que da la bula, el Papa Urbano IV, dice que si todos los santos tienen un día señalado y especial para festejar al Señor de los Señores, al más santo de los santos, había más que motivo. uno. ¿Qué fecha se elige? Pues dice el documento, 5ª feria después de la octava de Pentecostés, o sea, el jueves. Desde ese momento se hace. ¿Por qué el jueves? Pues porque, aunque el Jueves Santo es la institución de la Eucaristía, se dice en el documento que ese día hay muchas cosas y puede pasar desapercibido. Es un día entre alegría y tristeza, porque Cristo va a morir. Es el día del lavatorio de los pies. Por cierto, que hay que decir que esto del lavatorio de los pies se instituye aquí en Toledo en el 6º concilio de Toledo y luego se divulga a todo el mundo. Es el día del amor fraterno, o sea, el día de la penitencia. Muchos acontecimientos importantes, entonces puede pasar un poco desapercibido la fiesta de la Eucaristía. De ahí que la saca del Jueves Santo y eso sí, la vuelve a dejar en otro jueves. Estamos hablando del siglo XIII, ¿no? 1264 exactamente. Pero posteriormente se va estableciendo, instituyendo, se está marcando ya un poco el sentido de divulgación fuera del templo, ¿no? Bueno, vamos a ver, fuera del templo. En el momento en que hablamos del corpus rápidamente, la procesión. Sí. En la bula no se habla nunca de la procesión, se habla de la misa y de las horas canónicas. Y los que asistan a estos actos reciben indulgencias. Lo que ocurre es que luego
la fe del pueblo va a crear nuevas formas de adoración a la Eucaristía. Las 40 horas, la exposición del Santísimo, congresos y la procesión, que en un principio era en el interior de los templos y posteriormente salió a la calle. Y por eso digo que en el momento que hablamos el corpus, la procesión, pero la procesión será luego más tarde. Ese es un mensaje importante que envías, que el corpus, la procesión es, pero el corpus es la Eucaristía. Efectivamente, pero hay que aclarar esto un poquito. Sí. ¿Por qué digo esto? Pues porque llega un momento en el que es la procesión tan importante que eclipsa incluso la misma misa. Frutos Bartolomeo Olaya, que era capellán de Carlos II y luego de Felipe V, llega a decir en unos escritos, un título muy largo en el barroco, dice misas cantadas y si no con diáconos, bueno, el título larguísimo, llega a decir, lo principal de la Minerva es la procesión, no la misa, porque para obtener los privilegios, la urgencia, hay que ir a la procesión. O sea, fíjate lo que llega a haber un momento. Algo que se va a mantener a lo largo de los siglos. Los que tenemos ya ciertos años, recordamos como el cardenal Plaideñel no decía la misa, la decía el deán o el obispo auxiliar. Y el cardenal Plaideñel lo que hacía era, una vez finalizada la misa, bajaba de su palacio con la cauda magna a presidir la procesión, no la misa. O sea que fijaos, si algo contarán con cuando esta normativa va cambiando, pero o sea que tampoco es un detalle muy curioso. Por eso digo que tampoco está tan descaminada que pensemos que la procesión es lo más importante. Toledo, sin corpus, no sería una ciudad religiosa, sería otra ciudad. Efectivamente, ¿verdad? Es la identidad. Pero en Toledo también se va viviendo, vamos a utilizar los términos correctos, va viviendo la Eucaristía, porque si no la vive, no vive la procesión, y la vive el pueblo, no solamente las autoridades, los religiosos, Plaideñel, los arzobispos, los cardenales, pero el pueblo va viviendo la procesión, pero eso también tiene un recorrido muy histórico. Efectivamente. 1264, esta es la fecha que se promulga la bula. Y en los apartados dice el Papa, mandamos a los arzobispos, obispos, priores, tal, que se implanten en todas sus iglesias. La verdad es que este hombre no pudo disfrutar mucho de ello, porque murió al poco tiempo. Entonces, cuando uno promulga una idea y no tiene seguidores, parece que cuesta, pero no va a ser así, aunque a primera vista parece que lo sea. Rápidamente se dan estas normativas y se difunden por todo el orbe católico. En Toledo, decías Andrés, tiene un largo recorrido. Hay que echar mano de dos cuestiones. Una, la tradición, y otra, la historia de papeles documentales. El primer papel documental que tenemos se remonta al año 1333, que hasta hace unos años se pensaba que era más tarde, pero adelante. ¿Por qué? Pues porque entre uno de los legajos de estos papeles, recordemos que el material papel no existía, manuscrito, era muy difícil, entonces se aprovechaban libros. Sí. Y escritos en un libro, si quedaban 8 o 10 paginitas, esas había que aprovecharlas. Aparece el oficio completo del Corpus Christi del cardenal Barroso en 1333. Bien, es el primer documento. Pero la tradición cuenta que se remonta al año 1280. Y yo lo defiendo, no con papeles, sino con un razonamiento, con unas ideas. Primero, Toledo es una ciudad eucarística, como acabas de decir. Es mozárabe. La mozarabía toledana, el rito mozárabe es eminentemente eucarístico. Lo vemos en los himnos, en los rezos, es eminentemente eucarístico. Cualquier tema que viniese aquí a Toledo para adorar a la Eucaristía sería bien recibido. Otro tema es que Toledo, desde el año 1088, por la bula Custis Santorum, el Papa Urbano II concede la primacía a Toledo. El arzobispo de Toledo es el primado de España. Algo real, verdadero, tangible, no como ahora, es algo honorífico. El arzobispo de Toledo es algo honorífico. En ese momento no. Lo que quiere decirse que esa bula, aunque no la hemos encontrado
esa llegaría a Toledo. Si llega a todas las diócesis, no va a llegar a la sede primada. Y si todos los obispos están vinculados con el obispo de Roma, el cardenal, el arzobispo de Toledo, tiene que tener un vínculo mucho mayor. Luego está obligado de forma más perentoria a los otros obispos. Tercera razón que digo, qué casualidad que en el año 1280 se nombra arzobispo de Toledo a, fíjate si me acuerdo ahora mismo, si me ha ido el santo al cielo, un arzobispo que es Mozarbe, y estaba en Roma en estos momentos. Está presenciando todos estos acontecimientos, todos estos procesos de la promulgación de la bula. Y en ese año 1280 se nombra arzobispo de Toledo. ¿Cómo no va a ser en Toledo donde se celebra en 1280? Además, hay otra razón. Decimos 1333 el primer documento. Pero está documentado que Guadalajara y Madrid en el año 1300 y en el año 1317 ya están celebrando el Corpus. Eso sí que está con papeles. Sí, sí. Entonces es inconcebible que Madrid, que es una ciudad, una localidad de Toledo, del arzobispo de Toledo, Guadalajara, una localidad que depende de Toledo, celebren la fiesta del Corpus y en Toledo no se celebre. En la ciudad no. No se celebre. Entonces, lógicamente, esa idea, esa tradición de que en Toledo se celebra desde 1280, pues tiene su fundamento, tiene su fundamento. Bueno, estamos acotando los orígenes, Sí. pero esos orígenes llegan hasta nuestros días, empieza a correr el tiempo, pero realmente ¿cuándo podemos decir ya? Porque la diócesis de Toledo se va ampliando. Tú has citado Guadalajara, pero por la zona sur también se va ampliando, por la zona de Extremadura, y se va haciendo cada vez mayor. Quiere decir que la influencia de Toledo se dejó sentir mucho en lo que es la festividad, la Eucaristía, pero también la procesión. ¿Cuándo podemos decir que todo esto ya lo hemos expuesto en otro programa, pero como recordatorio? ¿Cuándo podemos decir que ya la procesión está establecida? Bueno, pues el primer documento, siempre he hecho mano de los documentos, pero luego hay otras razones, la historia hay que basarse en los fenómenos deductivos, no solamente el papel informativo. En 1418 ya se habla del báculo del obispo Jimeno que sale en la procesión, pero en el 1338 ya se habla y está en los inventarios de la catedral una gran custodia. Y se reparten velas a todos los sacerdotes. Luego hay una procesión. Sí, sí. Una custodia, que lógicamente cuando decimos la custodia, todo el mundo pensamos en la actual. No, desde 1338, ya digo, hay una custodia muy grande, porque ya incluso Jerónimo de Múnzer, un viajero alemán que viene por España, iba haciendo recorridos por las distintas diócesis, habla de que es la custodia de plata más grande que ha visto en todo su recorrido. Luego es una custodia muy grande, que se ampliará luego más tarde. Posiblemente sería también la que vieron los Reyes Católicos. Pero la diócesis, como acabas de decir, se va haciendo muy grande. No hay que olvidar que la diócesis de Toledo, cuando se hace esta custodia, abarca las provincias, por supuesto, de Toledo, Sí. de Madrid, de Ciudad Real, parte de Albacete, parte de Guadalajara, parte de Cáceres, parte de Badajoz, parte de Jaén, incluso llega en el año 1509 hasta Orán, cuando el Gran Cisnero conquista el norte de Fábrica, pues hasta ahí llegaba la diócesis de Toledo, una riqueza enorme. Una archidiócesis. Claro, es una diócesis enorme, gigante. Sí, sí. Y ello va, si en estos momentos vemos que la riqueza de la Iglesia está en el terreno por el bien que dan los frutos de la tierra, pues es riquísima, ¿no? Entonces, a Cisneros ya le parece poco la custodia que hay en estos momentos. Sí. Entonces, se encarga de otra custodia mayor, que si te parece hablamos luego más tarde de ella, más detenidamente. Bueno, ya tenemos la procesión instituida y establecida, pero hay que también recordar todos esos datos que nos has expuesto de la
Eucaristía, no existiría la procesión si la Eucaristía no se manifiesta en la calle. Efectivamente, efectivamente, además es que... esto también puede ser un mensaje. No, es que claro, es que por supuesto, si no hay Eucaristía, si no hay misa, si no hay consagración, pues no hay procesión, porque lo que se procesiona es a la Eucaristía. Si no hay Eucaristía, no hay procesión. Sí. Y de hecho los documentos siempre, es una cosa muy curiosa que a lo mejor la gente no sabe, pero hay que decirlo aquí, es que en esa misa se consagran 3 hostias, 3 formas. Una que es la que se consume, y 2 que son las que se ponen en el viril, con las caras mirando hacia afuera, dicen los documentos. O sea, cuando nosotros vamos a ver la procesión del Corpus y vemos la custodia, vemos a la hostia santa, vemos 2 formas, siempre mirando hacia afuera, y la tercera es la que se consume. Y lógicamente hay que consumirla. Bien, llegamos a la mitad del programa, tenemos establecida la procesión. Después del descanso hablaremos de la procesión, porque la procesión da todavía más vida a la ciudad. Efectivamente. Bien, pues un descanso y seguimos con la procesión. Amigos, estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, hoy hablando de la nobleza que tiene la ciudad de Toledo, la protección de la Eucaristía que hace vida en la ciudad a través de la fiesta, el Corpus. Un descanso y seguimos con ustedes. Continuamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy se ennoblece porque está tratando el día más sublime de Toledo, el Corpus Christi. Sigue con nosotros en el estudio don Juan Estanislao López Gómez, que en la primera parte del programa nos ha situado históricamente, temporalmente, la Eucaristía, el desarrollo de la Eucaristía, la divulgación a través de la procesión en la calle. Continuamos con la procesión, pero en Toledo. Cuando hablamos de la procesión de Toledo, tenemos que hablar de un largo recorrido, no solamente por el recorrido de calles que tiene que hacer, sino por los grandes personajes, acontecimientos que van ocurriendo en ella. Le vamos a preguntar a don Juan Estanislao por la procesión en esta segunda parte del programa. Cuando pensamos en la procesión, enseguida la gente dice, la Guardia Civil, el pertiguero, tiene unas peculiaridades que también son dignas, por lo menos, de citarlas. ¿Cómo podemos, por lo menos, resumir? Bueno, pues sigue la procesión de Toledo, lógicamente, como acabamos de decir, después de ese Fausto pontifical que se celebra últimamente, desde el pontificado de don Braulio Rodríguez Plaza, se hace en el venerable rito mozárabe, pues una vez finalizada la misa, inicia la procesión, que también está organizada, dirigida y puesta ya las normas, dadas las normas, desde muy antiguo, desde Roma, cómo tiene que ir cada capítulo, si van autoridades civiles, dónde tiene que ir la Eucaristía, o sea, está todo ya estructurado, pero claro, lógicamente se tiene que traspasar a los lugares propios, particulares, las iglesias particulares de la cristiandad. Entonces, Toledo, como acabamos de decir, si es la sede primada, dicen los documentos, y no puede faltar ningún detalle por la categoría, además del Señor sacramentado,
del primado, que es el que va en ella, ¿no? Entonces, acabas de decir la Guardia Civil. Bueno, pues la procesión, a grandes rasgos, tenemos que decir que está, pues eso, la Guardia Civil abriendo, pero lo que es en realidad la procesión está incluida en 3 bloques, o en 2 bloques, mejor dicho. Un bloque, y está centrado, el epicentro es la custodia, es la Eucaristía. El primer bloque es el que va delante de la custodia, que son las instituciones religiosas, con vínculo religioso. Y detrás de la custodia, las instituciones civiles y militares, que no tienen por qué estar vinculados con la religión. Y entre medias de estas de este gran apartado que va delante de la custodia, hay 2 asociaciones importantísimas. Todas son muy importantes, pero Sí, esta por la singularidad que presenta. lo entendemos. La primera Sí. es, a modo de vírgula de paréntesis, empieza el gremio de hortelanos, todas las demás asociaciones, y remata con la Santa Caridad. ¿Por qué estas 2 instituciones? El gremio de hortelanos es la única institución que permanece viva desde la Edad Media y tienen el privilegio de abrir la Eucaristía. No hay que olvidar que, aunque hay mucho esplendor en el siglo XVI y en el siglo XVII, aquí están los moriscos granadinos, y entonces está la Inquisición, y hay ciertas sospechas. Entonces son los hortelanos, herederos de esos moriscos, los que piden ser ellos los primeros en manifestar su fe cristiana en la procesión de la Eucaristía. Esa es una razón. Y la Santa Caridad, porque es la cofradía más antigua de España, que luego, si te parece, hablamos un poquito más de ella, y entonces tienen el privilegio de ir entre los caperos, es decir, entre los curas con capas. Sí. Entonces, entre medias, pues ahí van todas las demás cofradías, capítulos y hermandades. Que son muchas, que cada año aumentan. Efectivamente. Bueno, pues esta procesión, el año pasado, yo no sé si este año se habrá incorporado alguna asociación más, eran 75 asociaciones. Y todo ello, que hay que felicitar al Cabildo, porque sale de forma maravillosa, cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, pero, eso sí, dirigidos y obedeciendo, como decía, hay que hacer caso a uno aunque sea el más bolo, pues hay que hacer caso, ese dicho popular, y ahí, obedeciendo. El Cabildo es el máximo responsable de este desfile eucarístico, que es el único desfile litúrgico junto con el Domingo de Ramos. Son los 2 únicos desfiles litúrgicos, los demás son desfiles procesionales, pero devocionales, pero los litúrgicos son estos. Entonces, el Cabildo, repito, porque hay que reconocer la labor y el trabajo ímprobo que hace para que esto salga adelante y salga bien como sale todos los años. Cuando vemos la procesión, ya en la calle, ha citado auténticamente toda la estructura fundamental de la procesión. Pero la historia de Toledo, de tantos siglos, ha ido, diríamos, complementando, ¿verdad? Ciertos detalles. Bueno, más que perdona que te interrumpa, más que complementar, lo que he ido haciendo, suprimiendo cosas para realzar la importancia de la Eucaristía. Porque en la Edad Media está documentado que en la procesión salían carretas y salían andas con reliquias de los santos. Incluso había carretas con hombres y mujeres subidas en ellas, simulando, representando a santos, a la Virgen, a ángeles, y todo esto podía un poco despistar, desvirtuar el fin último, que era la adoración a la Eucaristía. Entonces, por eso digo que más que ir aumentando, lo que ha sido retrocediendo, suprimiendo, pero quedan, eso sí, figuras muy destacadas, como por ejemplo el pertiguero. ¿A quién no le suena el pertiguero? ¿No? Pues es un personaje barroco que con su pertiga va anunciando la presencia de la Eucaristía, de la procesión. Que no hay que confundir con otros documentos, hay que tener muy en cuenta y con mucho cuidado la figura del pertiguero. Ahora queda uno. Bueno, perdón, ahora ya son 3. ¿Y dónde están estos 3 pertigueros? El de la procesión es un señor con una capa blanca y una peluca, que todo por quien es conocido, que es el pertiguero de la procesión. Pero la noche antes sale también un pertiguero, de forma lúdica, de fiesta, con un palo muy largo, que va abriendo el recorrido, es cuando ya se pueden ver las calles.
Pero es que también hay otro pertiguero, que es el práctico, que es el canónigo obrero de la catedral, con unos empleados de la catedral, y van con una pértiga, sin adornos, van de obreros trabajando, para ver si los adornos están a una altura adecuada para que la custodia no se choque con ellos, no se estropee. Entonces hay varios pertigueros. La procesión es el más lujoso y más vistoso. Bueno, es un detalle que también conviene históricamente indicar y decir. Pero los fieles llenan todas las partes de la procesión. Todo ese primer gran bloque, tú has dicho 75 asociaciones. En total, aproximadamente. En total. No, es que lo he contabilizado. En total. 75, sí. Pero van de todas las edades, de todas las hermandades, de todas las cofradías de la ciudad. Y algunos que no son de la ciudad también desearían incorporarse. Y ahí sí que tienen que poner el cabildo un poco freno, ¿verdad? Bueno, efectivamente toda la ciudad no puede salir a la procesión. Entonces toda la ciudad sale con sus representantes. No hay una sola cofradía, ninguna hermandad que hayan solicitado ingresar en la procesión y no salga. O sea, todos nos hemos visto representados, incluso nuestros hijos, nuestros nietos. Da gusto ver cómo después del gremio de hortelanos aparece esa riada de niños primicomulgantes, ¿no? O luego detrás van los jóvenes, que en los últimos años casi lo están acaparando los alumnos de los colegios diocesanos. Empieza con el colegio de infantes, y luego en Vargas, Torrijos, y son los que están ahí desfilando, representando la juventud. Y luego, por supuesto, todos los capítulos, todas las cofradías y hermandades de la ciudad, que son muchas, Sí. Los estandartes también lo manifiestan. Es que es el símbolo de esa hermandad. Nosotros sabemos que es una hermandad u otra gracias al estandarte. Sí. Y estas hermandades son, yo he hablado del gremio de hortelanos y he hablado de la Santa Caridad, que son antiquísimos, pero es que estas hermandades, algunas de ellas, se remontan al siglo XIII y el siglo XIV, que son auténticas joyas históricas, del XVII, del XVIII, o sea, es una presencia viva, real, de la fe durante siglos en Toledo. Sí. Nosotros en el programa hemos tenido otros años, porque cada año vamos cambiando el escenario y también los invitados, que suelen ser muchos. Y hemos tenido aquí en el plató, en el programa, capítulos y cofradías, diríamos, un poco más llamativos por su ropaje, su indumentaria. No quiere decir que tengan más importancia que los estandartes de las cofradías de gloria de la ciudad. No digo eso. También en alguna ocasión yo te tengo que recordar que a mí me dejaste bien informado sobre las cofradías sacramentales, las que eran del obispo, del arzobispo, o las que eran del cabildo. Y aquello fue muy curioso. Me parece que hicimos un programa hace tiempo de esto. Es decir, todo esto enriquece, ¿verdad? Y hemos tenido, vuelvo a repetir, en el plató, capítulos, cofradías, las más llamativas. Si quieres, dada el tiempo, que por lo menos podamos citar. Has iniciado con el gremio de los hortelanos, pues damos un pequeño salto. Sí, pues mira, tengo que aclarar una cuestión, y he dicho que hay cofradías del siglo XIII, del siglo XV, del XVII. ¿Qué orden llevan? No es por antigüedad de la cofradía, sino por la antigüedad de que presencialmente están en la procesión. Porque así vemos, por ejemplo, me estoy acordando ahora mismo, la Virgen de los Remedios, de San Miguel, que es la primera, no, ya este año va a ser la segunda, porque este año ya va a ser la Virgen del Alcázar, que ha sido la última que se ha incorporado a la hermandad. Y era la primera, y es del 1774. Fíjate tú, y hay otras que son posteriores, pero es la última que se ha incorporado al desfile procesional. Por eso quiero que quede bien claro, es decir, mientras que... por orden de la antigüedad, de incorporación al proceso, a la procesión,
Y una vez a la cofradías procesión. y hermandades. Y luego lo que estabas diciendo son capítulos. Después cofradías, hermandades y capítulos. Estos capítulos, pues lo mismo, también hay que hacer una salvedad. Primero, los más antiguos son los que van más pegados a la custodia y los más recientes más alejados. No es que sean recientes en la historia, sino que hay algunos que son muchos más antiguos. Por ejemplo, la Orden Ecuestre de Caballeros del Santo Sepulcro es la orden de caballería más antigua del mundo. Se remonta al año 1098. Fíjate tú de cuándo es esto, ¿no? O, por ejemplo, la Orden de Malta. La Orden de Malta, que es fija en el año 1018, iba detrás. Iba a decir, bueno, ¿cómo es la más antigua? Es que la Orden de Malta en un principio era hospitalaria, luego será caballeresca, pero en un principio es hospitalaria. Por eso he dicho yo que la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro es la más antigua del mundo. Bueno, pues estaban más alejadas de la custodia. Son las más recientes. Entonces, este orden, o por ejemplo, me estoy acordando de los caballeros del Corpus Christi, son más recientes que otros. ¿Pero por qué van más próximos a la custodia? Primero, porque es del Corpus Christi. Segundo, tienen su sede en la catedral. Luego, el protocolo está estudiadísimo. Entonces hay que tener muchos factores. Yo he dado 4 pinceladas por encima, pero hay muchos detalles singulares y particulares que son los que hacen que una institución esté en un sitio o esté en otro. Estamos viendo pasar la custodia, pero los capítulos son muchos, aunque no sea nada más que una pincelada de los fundamentales. El gremio de los hortelanos, ya hemos dicho. Ya hemos hablado. ¿Dónde? Y luego, con los capítulos, empezamos a ver primero Isabel la Católica. Este se fundó en el año 1994 y la finalidad, va con una capa blanca, y la finalidad que tiene es promover la beatificación de Isabel la Católica, una de sus funciones, ¿no? El gran maestre José María Gómez Gómez, que está aquí en estos programas con frecuencia, y tienen una peculiaridad. Y es que todos los capítulos, cuando van damas y caballeros, primero van las damas y detrás los caballeros. Aquí no, el de Isabel la Católica van alternando, caballero, dama, caballero, dama, caballero, dama. Es una singularidad, una particularidad que tiene este capítulo. Le siguen los cubicularios de Zamora. ¿Por qué se funda esto? Pues son una orden de caballeros, San Ildefonso y San Atilano. San Atilano es el patrón de Zamora. Y bueno, voy deprisa porque como me has dicho que hay que hablar y no sé el tiempo que tenemos. Ya hemos comentado mucho. Sí. Pues cuando en el siglo XIII aparecen los restos de San Ildefonso, que lo había custodiado una familia de Zamora, pues los prelados toledanos quieren traerse las reliquias del obispo San Ildefonso. Y hacen intentos, incluso de traérsela por la fuerza. Entonces, eso es lo que va a provocar que en Zamora se fomente y se cree una asociación de caballeros cubicularios para defender a San Ildefonso en la ciudad de Zamora, que no se lo trajeran para acá. Entonces, estos también vienen con una capa verde. Luego sigue la Cofradía Internacional de Investigadores, que vamos a decir que no conozcamos en Toledo. Pues, bueno, aquí tenemos a 2 miembros de la cofradía, pues, en este plato cofundador con doña Esperanza también Pedraza. El programa Huellas de Nuestro Tiempo es divulgación por parte de la cofradía. Exactamente, que reúne a licenciados, doctores y graduados de todas las ramas del saber, y con una misión de que tienen que tener creencia en un Dios superior. Y también tiene algo muy peculiar que lo une con los estudiantes universitarios. Nuestra veste es como el ropaje que tenían los estudiantes cuando iban a la universidad. No, y de hecho la venera es la rueda de Santa Catalina, ahí aparece el símbolo de la universidad que se funda en 1485. Y el birrete, que también llevaban los antiguos estudiantes, el que había conseguido la licenciatura tenía una borla y el doctorado tenía los flecos. Cada uno con el color de su disciplina. Luego sigue el Santo Sepulcro de Jerusalén Ecuestre, que como digo es la orden más antigua del mundo, 1098, y lo funda Godofredo de Boillón. ¿Para qué? Pues para defender los santos lugares. Su emblema es una capa blanca y una cruz potenzada, con 4 cruces potenzadas más pequeñas, que son lo que se conoce también con la cruz de Godofredo. Y la misión es defender los santos lugares.
hoy día no con las armas, sino que es defender con la palabra de Dios, llevar la predicación a los santos lugares y con limosna. Sigue la Orden de Malta, la soberana Orden de Malta, de San Juan, de Malta y de Rodas. Repito que en un principio no es una orden de caballería, sino que es unos cuantos mercaderes de la zona sur de Nápoles piden permiso al sultán de Egipto para crear unas factorías en Tierra Santa, piden permiso para fundar una iglesia en Jerusalén y se lo concede el sultán de Egipto. ¿Para qué? Pues para la idea de proteger y curar, porque también crean hospitales, por eso es hospitalaria, la orden hospitalaria, de curar a estos peregrinos que iban a Tierra Santa. Más tarde, por concesión del Papa, se forma una orden de caballeros, y no solamente para los santos lugares, sino que se extienden por todo el mundo. De hecho, llega aquí a España con la idea de cruzada. Estamos aquí viendo los musulmanes, ¿no? Alcázar de San Juan, me viene a mí ahora mismo este nombre, ¿no? Como era de la Orden de San Juan, ese territorio, o los yévenes, aquí en cerca. Si vemos el escudo de los yévenes, vemos que medio escudo es la Orden de San Juan y el otro medio el águila de Toledo, porque medio son los yévenes. Un yéven de Toledo, otro yéven de la Orden de San Juan. Y esa es la finalidad que tienen, repartidos por todo el mundo hoy día. Llevan unas vestes negras que representan los hábitos de San Agustín, con la gola negra también de San Agustín. Siguen el Santo Sepulcro de Toledo. Se funda en 1928 con una idea de ensalzar los misterios de la pasión de Cristo. En estos años, en 1928, iba decayendo un poco las procesiones, las manifestaciones callejeras de estos pasos. Y entonces el párroco de Santa Justa y el señor Begue, que era archivero del ayuntamiento, conciben la idea de crear esta asociación para realzar los misterios de la pasión del Señor. Y entonces, bueno, el cardenal Segura, el cardenal Roig es el que lo acepta, pero muere, entonces el cardenal Segura es el que les va a dar todo el espaldarazo definitivo y los nombra su guardia de honor. En 1928, así que en el 2028 será el centenario de los caballeros del Santo Sepulcro. Y le siguen los infanzones. Infanzones de Illescas. De Illescas. Se funda en 1925 por el conde de Cedillo. Aunque es una cosa reciente, la verdad es que los infanzones, desde la literatura de nuestro siglo de oro, del siglo XVI, pues ya están hablando de estos infanzones. ¿Quién eran los infanzones? Ya en el siglo VII se habla del término infanzón a ese caballero joven que tiene poder para mantener un caballo. Ese es un infanzón, un infante. Y todo esto se va manteniendo durante la Edad Media y en Illescas tiene un auge muy importante. Y le sigue inmediatamente el Corpus Christi. No. ¿No? Los mozárabes. Después de mozárabes. Están los mozárabes. ¿Qué vamos a decir de los mozárabes en Toledo? Una ciudad eminentemente mozárabe. Cuando llega un momento en el que el siglo XII los documentos hablan, y estos son mozárabes, aunque no fueran mozárabes, era sinónimo cristiano ser mozárabe. Igual se instituye el capítulo Cofradía Hermandad de Caballeros y Damas Mozárabes de Nuestra Señora de la Esperanza. Y eso es más reciente, se hace en el siglo XX, pero los mozárabes, repito, cuando cogen su auge, es época de la visigoda, con Alfonso VI. Hemos hablado mucho de cada uno de ellos. Sí, el Corpus Christi, que son los que están más próximos de los capítulos, estos van vestidos de verde, bueno, los mozárabes de azul, con el sombrero de Alfonso VI, y esto se funda en 1994, me parece que es, con Blas Piñar. El Instituto Hispanoamericano y unos cuantos señores, este señor, tiene la idea de extender al mundo americano la idea y este amor que tiene Toledo a la Eucaristía, llevarlo al Nuevo Mundo, a tierras americanas. Por eso es el capítulo hispanoamericano. Y en un principio estaba formado por
cónsules y embajadores. Hoy día esto se ha ampliado más, sí. pero, repito, la idea es llevar la religión católica a estos países. Por eso van de verde, con 3 cruces, que representan a las 3 carabelas de Colón. Nos queda, y también hay poco tiempo, aunque no sea nada más que citarlos, la Santa Caridad, porque viene la custodia. Claro, efectivamente. Y le tenemos que dar paso a la custodia. Santa Caridad. Sí. Telle de Toledo y Suero Gómez son 2 capitanes que están sitiando la ciudad. Nos remontamos al 1085. Antes de que el 25 de mayo cayese la ciudad, con la ayuda de los mozárabes que hay dentro, pues dicen los documentos que muere mucha gente por causa de la guerra, por ahogamiento o por muerte natural, y no tienen un enterramiento digno. Entonces, estos capitanes, con otra gente noble, fundan la Santa Caridad para dar sepultura digna a estos que fallecen en la guerra. Con el tiempo, lo que se hace esto se amplía, y entonces esta caridad, por eso cogen, su emblema es Deus Caritas es, Dios es amor. Entonces, ese amor lo quieren traspasar a Caritas, que estamos hablando, sí, ¿no? Sí. La institución, con mujeres de mancebía, con pobres de solemnidad, crear un hospital, pero sí incluso un cementerio, porque que tuvieras un lugar digno donde reposar. Juan, tenemos muy poquito tiempo. Yo quiero que hables, aunque sea la estructura, la custodia. Punto importante de la procesión, en estos poquitos minutos que tenemos. Bueno, pues vamos a ver los minutos, no sé lo que nos quedarán. Como he dicho en la primera parte, aquí había una custodia desde 1338, que luego se va ampliando, llega otra muy grande, y esa desaparece. Y entonces dicen que los comuneros la roban. Yo he escrito un libro y he demostrado que los comuneros no la roban. Sí. Eso sería para hablar de otro tema muy especial y monográfico sobre la custodia. La mujer de Padilla no robó la custodia. Ya veremos otro detalle. Pero bueno, el caso es que esa custodia desaparece. Cisneros, en el año 1505, en la testamentaría de Isabel la Católica, en la ciudad de Toro, manda al canónigo Montemayor, compra el ostensorio, una custodia que la hace Almerique en Barcelona con el primer oro venido de América. Hay otras catedrales donde dicen, el primer oro es este. ¿Por qué? Viene Colón de América. Los reyes católicos están en Barcelona y Colón muestra ese oro a los reyes católicos. Conociendo la religiosidad y la fe que tiene Isabel la Católica, dice, este oro para una custodia. Carga Almerique, cae en esa custodia. 18 kilos de oro. Vamos a ir dando cifras porque esto se nos va de la cabeza muchas veces. 18 kilos de oro. Es soberbio. Además, luego eso se amplía más con un templete, especie de cúpula con cimborrio, que es lo que se llama el Cerver Palomar, que también es de Isabel la Católica, es un joyero muy bonito con sus palomitas, bueno, y es de oro. A todo ello hay que añadirle esmeraldas, zafiros, brillantes, bueno, pedrería. Esto ya hubiese sido suficiente para eclipsar a todas las demás catedrales de la cristiandad. Así de clarito. Y la idea era que hubiesen metido este ostensorio de 18 kilos, meterlo en la custodia esa de plata, que desaparece. Pero en el año 1515, Cisneros dice, esto es poco, vamos a hacer otra más grande. Entonces se encarga a Enrique de Arfe una nueva custodia. Y un concurso con Juan de Borgoña. Ahí lo tenemos en pantalla. Sí. Y Copín de Holanda. Uno enseña un dibujo, el otro una talla de madera. Y al decir un concurso, no es que fuese una competición, sino una concurrencia, donde los tres se ponen de acuerdo, dicen, aceptamos que sea el diseño de Enrique de Arfe el que lo hace. Va a durar 8 años y unos meses, 1524, del 15 al 24. Y ahí se va a emplear 126 kilos de plata. Pero además es que es como un enorme puzzle, 5.600 piezas y luego 260 estatuillas, porque es como un puzzle, no es una cosa única, son puzzles mágicos, maravillosos, auríferos, que son impresionantes.
Eso es una joya. eso Pero es es la de joya. plata. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el cardenal Quiroga no lo ve propio, porque el ostensorio que estamos viendo en el centro, de oro macizo todo ello, y el otro, los 126 kilos de plata, chocaba. Entonces el cardenal Quiroga encarga a Valdivielso, que es un platero toledano, junto con Merino y 20 plateros más, que la doren. La desmontan pieza por pieza y la dan un baño de oro. Para ello se emplea otros 17 kilos de oro. Luego estamos hablando, pues fíjense ustedes, de muchos kilos de oro, muchos kilos de plata, y a todo ello sumarle, claro, bueno, hay que hacer una aclaración. Mucho hemos hablado. Hay que decir una cosa, la crucecita que remata la custodia no es de Arfe, es de un platero toledano que se llama Laínez, y es de oro, con esmeraldas, perlas y piedras preciosas. Mucho hemos hablado en otros programas de la custodia, de cofradías, de hermandades, pero tenemos que terminar el programa. Yo había pensado traer unos versos, me parece que es un soneto de don Clemente Palencia, antiguo toledano y además un gran poeta. Y gran cantor de la Eucaristía. Qué mejor fin del programa que leer este poema, este soneto, que dice así: alto trono de amor te ha preparado la ciudad imperial para este día, perlas que se cuajaron a porfía para ocultar tu amor aprisionado, calles en que la historia ha perfilado rincones de leyenda y poesía, recato monacal y celosía, el cielo azul y un suelo perfumado, el tapiz, el incienso y el romero, la canción vegetal que se hizo aroma, roca en fuego, la tierra conmovida. Sobre el gozo del aire mañanero, tu custodia en la luz, por donde asoma el pan de la verdad y de la vida. Pues, Juan Estanislao, gracias por todo este recorrido histórico que nos has ofrecido y hasta el próximo programa. A tu disposición. También a ustedes yo les agradezco que continúen con nosotros cada semana, porque ya saben, Huellas de Nuestro Tiempo cada semana les ofrece un tema nuevo. Hasta la próxima.